Empezamos con otro programa de Segunda Oportunidad. Tenemos una invitada, Magdalena R. B. Magdalena B. Esta compañera milita en Jóvenes Coajimalpa. ¿Sí? Así es. En sí, mi nombre es Oli Luis también. Yo milito en Jóvenes Azcapotzalco. Bueno, me da muchísimo gusto que estés aquí, Malena. Que te atrevas a participar, ¿verdad? Porque estas son historias de vida, ¿sí? Que estés con nosotros. Nos vas a regalar tu maravillosa historia, ¿verdad? Tu experiencia que has pasado, ¿sí? Te lo agradezco muchísimo que estés con nosotros. Este sería el cuarto programa, ¿sí? Estamos iniciando con estos programas. Sinceramente sí, nos sentimos muy bien, ¿no? Nos sentimos muy bien con todo lo que estamos haciendo. Y tú vas a ser partícipe de eso, ¿sí? En sí, quiero que me vuelvas a repetir tu nombre, el tiempo que llegas a AA, ¿sí? ¿A qué grupo llegas? ¿Sí? Por favor. Claro que sí. Buenas tardes, mi nombre es Magdalena B. y yo soy una enferma alcohólica. Y efectivamente yo milito en el grupo Jóvenes Coajimalpa. Hasta ahorita, gracias a Dios, voy a cumplir 25 años de no consumir absolutamente nada de alcohol, que el problema fue ese, con mi manera de beber, fue el alcohol. Y yo ahí fue exactamente donde yo llegué a Jóvenes Coajimalpa. En ese momento, a través ya de mi problema que yo tenía, sí, ya tenía muchos problemas con el alcohol. De hecho, yo cuando llego en ese entonces, yo estaba en un matrimonio. Yo tenía 2 hijos pequeños y vinieron los problemas ya, problemas con mi manera de beber. Yo trabajaba, pero ya eran unos trabajos a los cuales pues yo ya no respetaba. Había normas, yo no las respetaba. A veces entraba a tomar ya alcoholizada. Y ya en una ocasión cuando a mí tuve problemas, sí, en ese trabajo, y fue ahí en ese momento cuando a mí me dijeron, bueno, ¿sabes qué, Magdalena? Tú estás muy mal, tienes problemas con tu manera de beber. Y yo dije, no, yo no tengo problemas, es que yo le revolví, es que empecé a tomar porque no había desayunado. Ya en esos momentos yo había visto en muchas ocasiones, como yo vivía ahí en Coajimalpa, yo vi un grupo en una calle que estaba ahí en la México. Yo en ocasiones cuando yo pasaba por ahí, yo alcancé a ver ese grupo. Yo vi un logotipo, ¿no?, que decía Alcohólicos Anónimos, servicios gratuitos Jóvenes Coajimalpa. Si tú te sientes solo, ven, te podemos ayudar, ¿no? Y yo cuando yo lo veía, yo decía, no es cierto, no, yo no tengo esos problemas. Y fue en ese entonces cuando yo fui ahí. Yo fui ahí a Jóvenes Coajimalpa, pero para esto, para darme valor y poder así como entrar, yo tuve que, en una vinata que había en la esquina, yo tuve que comprar ahí una bebida y como que mezclarla para poderla tomar y así ya yo poder darme valor. Y yo volteé así para todos los lados y yo fui ahí, ¿sí? Y ya entré y sí me dijeron, ¿cómo te llamas? ¿Tienes problemas? Y yo les dije, sí. En esos momentos yo sí iba con muchas dudas, iba con mucho temor, con mucho miedo. ¿Por qué? Porque yo había tenido conocimiento que Alcohólicos Anónimos era para aquellas personas que ya lo habían perdido todo, que estaban en condiciones, que vivían en la calle, que estaban con sus costales, que estaban con muchos perros, todos mugrosos. Yo decía, ese sí es un alcohólico, yo no puedo tener esos problemas, no, es más, yo ya me voy a portar bien, ya no voy a tomar, ¿no? Y entré ahí y sí me dieron así como que una junta de información, pero no, la verdad, como que no le tomé mucha importancia. Yo veía todo con miedo a lo desconocido y decía yo, no puedo ser una enferma alcohólica, y me salí.
¿Qué quise hacer en esos momentos? Como me sentía yo toda muy, tenía yo muchos problemas, tanto problemas emocionales, los problemas familiares. En la familia, pues ya la gente sí me hablaban, pero ya era una situación como que ya no había esa armonía que yo llegaba a tener anteriormente o años atrás, ¿no? Cuando yo empecé a beber, sí, que pues a mí cuando yo empiezo a beber, no, a mí me gustó mucho tener el contacto con el alcohol. ¿Por qué? Porque me daba seguridad, me daba bienestar, me daba alegría, porque yo sin alcohol era una mujer miedosa, insegura, con complejos de inferioridad. Yo me sentía muy tonta, yo me sentía con el autoestima todo devaluado, yo sentía que nadie me quería, que todo como que yo sufría mucho, como que mi vida estaba totalmente negra, así la veía, ¿no? ¿Por qué? Porque recordaba muchas cosas que yo había vivido desde mi niñez, que había vivido en ese ambiente familiar. De hecho, yo que soy la hermana mayor de 5 hermanos, a mí me tocó ver todo el alcoholismo de mi padre. Sí, yo veía cómo en situaciones muy, pero horribles, cuando mi padre estaba muy tomado, cómo golpeaba a mi mamá, cómo llegaba, y todos nosotros, yo así de niña, pues escondía a mis hermanitos para que no los fuera a golpear. Y yo veía cómo mi papá se transformaba. Todo eso a mí en mí ocasionó mucho coraje, mucha decepción de la vida. Inclusive yo llegué hasta a tener coraje con Dios, porque muchas veces yo le pedía a Dios que cambiara a mi papá, y como no lo cambió, yo decía, es que tú no existes, ¿no? Todo eso yo me lo fui guardando. Yo tenía muchas ilusiones desde niña, porque pues a mí yo siempre quise estudiar, tener una preparación. Yo siempre dije, bueno, pues yo cuando me case y tenga mis hijos, yo no voy a ser como mi papá, ¿no? Yo sí los voy a amar, yo sí los voy a querer, porque yo pues en ocasiones yo sí quería que mi papá se acercara, que me dijera, Magdalena, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la escuela, hija? Te quiero, te amo, mira, ven, que se preocupara por mis tareas, que del simple hecho nada más con que se acercara a mí y me dijera, hija, estoy contigo, yo te quiero, te amo. Y yo cuando veía que nada de eso había, nada más era ver a mi papá alcoholizado, ver a mi papá cómo siempre estaba, ¿no? Cómo en ocasiones yo tuve que ir a sacarlo hasta en las cantinas, porque mi mamá me mandaba, me decía, no que fuera. Y todo eso yo me lo fui quedando, me lo fui guardando, sí. Y yo llegó en esos momentos en que pues ya tuve que crecer. Y efectivamente, cuando yo me salí de la casa, huyendo de los problemas. Platícame de tu infancia ahorita. Mi infancia fue muy triste, muy dolorosa. ¿Por qué? Porque efectivamente a mí me tocó ver desde niña esas situaciones con mi papá, sí. Yo soy la mayor, somos 3 hermanos varones y 2 mujeres, pero la chica es mi hermana, y en mis 3 hermanos está, ¿no? Entonces yo soy la mayor, ¿no? Nosotros siempre estuvimos viviendo así, como mi papá siempre tuvo un trabajo a donde lo mandaban a trabajar fuera, ¿no? Sí, él se iba a trabajar, y bueno, ya cuando él llegaba de esos trabajos, porque en esos trabajos sí me tocó ver que ahí como que había mucho, los señores trabajaban y ya luego salían y se iban a las cantinas, ¿no? Eso fue así allá por provincia. Entonces yo pues me toca siempre estar así como cuidando a mis hermanos, porque en muchas ocasiones mi mamá siempre me decía, es que cuida a tus hermanos, porque yo a ella la veía en un ambiente, ella siempre la veía como triste, como enojada, ¿sí? Como que ella no tenía así como si fuera una mamá que se acercara a sus hijos, como si se viera contenta en la vida, o sea, en ese matrimonio, ¿no? Entonces yo cuando yo veía así a mi mamá, a mí sí me ocasionaba mucha tristeza. Inclusive yo llegaba a sentir la impotencia, ¿no? Yo así deseaba y anhelaba como estar ya grande, como para poder yo sacarla de ese ambiente, ¿no?
Y bueno, viene la situación que pues mi papá seguía tomando y a veces en ocasiones ya estando bien tomado, a mí sí me daba muchísimo miedo. Yo no quería que se llegara así como el fin de semana porque sabía que era seguro que mi papá iba a llegar, ¿no? Mi papá siempre era así como muy enérgico, ¿no? Yo me acuerdo cómo me castigaba y esos castigos que me daba, híjole, eran bien horribles. Mi papá siempre pues era una persona que golpeaba, ¿no? Siempre fui una niña golpeada. Fui una niña que siempre, mi papá fue muy machista, ¿no? Y yo siempre yo siempre creí que el que yo como mujer era entonces para estar en la casa, yo no tenía como derecho ni a hablar, sí, yo no tenía ni derecho como a expresar lo que yo quería, ¿no? ¿Por qué? Porque eran enojos. Yo no podía ni jugar, yo no podía, es más, yo cuando fui creciendo así, pues yo no podía ni tener amistades, amigos en la escuela, y era lo que yo anhelaba, yo deseaba, ser como una niña, como mis compañeras de la escuela, ¿no? No lo era. Desafortunadamente pasaron unos años y mi papá tuvo un accidente muy feo, horrible, a donde casi pierde su pie. Y se tuvo que ir mi mamá con él a cuidarlo al hospital, ¿sí? A casi aquí, a un estado que ya estaba muy cerca de aquí, bueno, de México, allí en Guerrero, y yo me tuve que quedar con mis hermanos. Yo me tuve que quedarlos a cuidar y yo... me iba a la escuela. ¿Qué tiempo fue eso, Marina? Que ellos se quedaron, que mi papá estuvo en ese accidente, casi fueron 3 años. Y mi mamá nada más iba a la casa y como que nada más a ver así más o menos cómo estábamos. Nosotros no teníamos familiares ahí donde nosotros vivíamos. No había así como que hubiera una tía, primos, no había. Lo único que nos daban una vuelta eran unas personas que estaban ahí como que la comadre, ¿no? Y yo me tenía que hacer cargo de mis hermanos, ¿no? Todo eso para mí era así como la situación de ¿por qué yo tengo que vivir todo esto, no? A veces yo sí llegaba ya cuando veía que mis hermanitos se dormían, pues yo sí, me ponía así como a llorar, ¿no? A ver que mi vida pues no era la que yo quería, ¿no? ¿Qué edad tenías? Yo en esos entonces yo tenía una edad de 7, 8, 9 años. Sí, ya cuando regresó mi mamá, que trajeron a mi papá a casa, mi mamá entraba, sí, o sea, mi mamá entraba y salía, así podía estar una semana y regresaba, se estaba unos 2 días y se tenía que ir, ¿no? O nada más venía así como si en la escuela nos pedían algo, mi mamá nada más venía a hacerlo. A mí me gustaba mucho así de chica bailar y nos hacía los uniformes, o sea, me hacía mi vestido, ¿no? Y ya se tenía que ir, ¿no? Y en ocasiones, pues yo quería que ella se quedara, que estuviera con nosotros, como que se acercara, que yo le quería decir todo lo que yo tenía por dentro, pero yo la veía cómo se tenía que ir y me quedaba yo ahí, ¿no? Ya hasta que mi papá lo dieron de alta y ya llegó a casa, pero mi papá ya no tomó, pero se repetía todo eso. Siempre eran enojos, siempre eran regaños, siempre mi mamá me culpabilizaba, porque me decía que por su culpa ella estaba con mi papá, porque mi papá violó a mi mamá, ¿sí? Le gustó desde la primera vez que la vio y la dejó encerrada así en un cuarto y se puso de acuerdo con una señora y ahí en ese momento, ¿no? Entonces mi mamá queda embarazada. Y cuando a mí mi mamá me dijo eso, que por mi culpa, por eso estaba con mi papá, algo dentro de mí creó así como una tristeza, una amargura, ¿no? Y yo decía, ¿pero por qué no? Y sí, yo veía que mi mamá muchas veces, entre sus enojos, su coraje, siempre decía, es que tú te pareces a tu papá. Y es que sí, yo efectivamente, pues yo me parezco a mi papá, ¿no? Y así fui creciendo, pero todo eso yo me lo fui guardando, ¿no? Nunca fue una niñez así como donde hubiera... pues que hubiera un ambiente diferente, ¿no? Una armonía así, de que aunque hay papás que pues regañan a sus hijos, ¿no? Pero pues conviven o les dicen el por qué el regaño, ¿no? No, mi papá siempre fue así. Ya, gracias a Dios, mi papá salió y bueno, pero era lo mismo.
y tienes que estudiar, y tú a la escuela vas a estudiar, tú a la escuela no vas de loca, tú a la escuela, ¿no? Yo sí me acuerdo muy bien cuando ya entré a la secundaria, pues ya tenía una edad. De hecho, yo por lo mismo me empecé a volver como muy distraída, ¿no? Como muy miedosa, porque yo a veces estaba en la escuela ya sentada así queriendo, y sabía yo las respuestas de cuando decía así la maestra alguna pregunta, y yo la quería decir, pero me daba miedo, me daba pena, no lo quería hacer. Y cuando ya escuchaba decía, es que esa era, ¿no? Pero yo no tenía como que ese valor para poder hablar, ¿no? Y siempre era con el miedo de que no, mi papá me va a castigar. ¿Hasta qué grado estudiaste? Yo estudié hasta la secundaria nada más, a la secundaria, pero es que yo siempre como que 2 años, 3 años siempre estuve en primero de secundaria, porque no tenía así como que no retenía yo las cosas, pero porque yo siempre estaba pensando en las situaciones de mi casa, en los problemas, en que mi papá, cómo era, que yo no podía decirle algo porque luego se enojaba, o porque si yo, le pedía algo se molestaba, ¿no? Entonces como que siempre estaba yo pensando en eso, ¿no? Estaba yo como que siempre enfocada en la vida que había dentro de mis papás, de mis hermanos. Fue ahí cuando ya uno de mis hermanos empezó a juntarse con compañeros de la secundaria, y ya fue cuando yo empezaba a escuchar que en esos entonces se hablaba acerca del Resistor 5000, y yo empecé a escuchar que mi hermano empezaba a drogarse, ¿no? Para mí todo eso empezó a crear mucho más tristeza todavía, ¿no? Porque yo decía, pero ¿por qué no? Y bueno, pues ya tuve que salir de la secundaria. Fue cuando ya mi papá pues nos dijo, ¿no? Viene la situación de que pues nosotros nos tenemos que regresar a la Ciudad de México porque el trabajo de mi papá ya se había acabado, ¿no? Y siempre yo crecí así como con la responsabilidad de mis hermanos, de quererlos cuidar, de protegerlos, ¿sí? Y yo siempre que veía a mi mamá, pues yo no la veía feliz, ¿no? Siempre la vi una mamá triste, sumisa. Oye, ¿qué te llevó a empezar a consumir alcohol o droga? Cuando yo ya me llego aquí a la Ciudad de México, yo tengo que trabajar, ¿no? Tengo que trabajar porque ya fue mi papá que me dijo, ¿sabes qué? Yo quería ser policía. De hecho, allá por donde llegamos, estaba la academia de policía. Y yo cuando fui, yo vi ahí, yo quería estudiar eso. Y mi papá me dijo, no, lo siento mucho. Magdalena, tú tienes que ponerte a trabajar porque nos tienes que ayudar, ¿sí? Y yo cuando a mí me dijo eso, no hombre, yo sentí mucho coraje, sentí mucho odio, sentí mucha tristeza, y yo ya me tuve que poner a trabajar. Entré a trabajar, y ahí en ese trabajo, yo ahí conocí a personas, ¿no? Que ahí era un trabajo a donde pues trabajamos en la semana, y decían, este viernes nos vamos a ir a echar unas cervezas, ¿no? Y yo decía, híjole, yo quiero ir, ¿no? Pero pues tenía miedo. Y cuando pues ahí fue donde yo empecé, me di cuenta que el tomarme unos jereces ahí en la entrada de ese trabajo, se me olvidaba la tristeza, me daban ganas de trabajar, como que la vida la veía de otra manera, ¿no? Y yo ya entraba así, me echaba unos jerecitos nada más, así. Y ahí fue donde yo, ahí en ese trabajo, conocí al que en ese momento fue el papá de mis hijos. Yo lo conocí. Él era más grande que yo, y ya empecé a convivir con él. ¿Qué me gustó de él? Que platicaba conmigo, que me daba como que esa atención, ¿no? Y ya fue cuando, justo no duramos mucho tiempo de novios. Yo sí me acuerdo que yo le dije, bueno, me dijo que quería que fuera su novio. Yo tenía mucho miedo porque decía, no, y si yo le digo a mi papá me va a pegar, porque mi papá ya me llegó a pegar hasta cierto grado, ya todavía grande, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, vamos a hacerlo como a escondidas, ¿no? Sí. Pero ¿sabes qué? Sí. Y yo ya siempre al salir de ese trabajo, a las salidas, pues yo me veía con él. Y en una ocasión sí me dijo, ¿sabes qué? Mira, vamos a ir a festejar. Y el empezar a consumir ya el alcohol, todo eso, pues al principio me gustó mucho, me agradó cómo me podía yo desenvolver. Y yo no duré mucho con él,
como novios, casi prácticamente fue como un mes. Hasta en ese mes yo me fui con él. Me fui con él, ¿por qué? Porque yo como que ya dije, bueno, huyo de los problemas. Y cuando yo llego ahí con él, ahí fue, porque toda su familia tomaba, siempre había fiestas, siempre era cualquier pretexto, así como, no, pues que la convivencia, no que cumpleaños, no que X, ¿no? O sea, siempre. ¿Qué edad tenías? Ahí yo tenía ya 17 años, 18 años. ¿Y había subido tu tolerancia? Sí, porque yo me di cuenta que cuando yo estuve en esa fábrica, al principio fueron los jerecitos, al principio fueron... A los 17 años. Ya más o menos, ajá, sí. ¿Y a los 19? No, ya a los 19 ya fue cuando... No, yo ya a los 19 yo ya tomaba cada vez más. Yo decía, pues sí, y es más, no sentía yo las crudas, ¿no? Y eso ocasionaba en mí como más confianza. ¿Por qué? Porque yo decía, no, yo dejo de tomar cuando yo quiera. Yo dejo de tomar, es más, me gustaba, ¿no? Sí, y sinceramente no había crudas. Yo me podía ir a trabajar porque siempre he trabajado y no pasaba nada. Yo me iba así a trabajar y me levantaba y podía ir a trabajar y no había problemas en la casa. Hacía mis cosas porque pues yo tenía mis hijitos, yo los cambiaba, o sea, les hacía lo que tenía que hacerles, ¿no? Y no había problemas, eso a mí, es más, hasta me gustaba porque me invitaban a tomar ahí en la casa y me decían, ándale Magdalena, vente echarte unas, y yo decía, ay sí, y eso me gustaba porque como que hasta me tomaban en cuenta, ¿no? Y cuando me decían que les gustaba tomar conmigo porque pues como que yo aguantaba, ¿no? Uy sí, yo sí sé tomar, ¿no? Pero poco a poco fue como que cada vez más iba avanzando. Si iba creciendo esa manera. Si al principio yo ya no tenía, o sea, yo podía irme a trabajar, ya después había como que algo, como que me preocupaba más, si era la fiesta, un ejemplo, el cumpleaños de mi hijo, me preocupaba más como porque en la fiesta hubiera alcohol, más que por el pastel, que por la comida, ¿no? Sí, y fui cada vez así como que era más. Y ya en los trabajos, al igual, yo luego pues jalaba a las personas así con los que trabajábamos. Y realmente vamos a echarnos unas, ¿no? Porque a veces yo me sentía muy triste, muy decepcionada de la vida, recordaba todo lo de mi niñez. Cuando yo tenía problemas dentro de la casa, que peleaba yo con el papá de mis hijos, que como yo no tenía como un valor para decirle las cosas. Y eso yo qué hacía, mejor iba y me ponía a tomar. Y ya tomada, ya se me olvidaban las cosas, ¿no? Ya, es más, hasta ya tomada, me daba el valor como para decirle, ¿no? O para reclamarle, como por qué se comportaba así, ¿no? O por qué era así, ¿no? Porque yo siempre quise tener a un marido que pues... A los 19 te juntaste. Sí. ¿Y a qué edad tuviste tu primer hijo? Mi primer hijo lo tuve a los 21. ¿Y después? ¿Tuviste 2 hijos? 2 hijos. ¿Y a qué edad tuviste el segundo? A los 24. A los 24. Uh-huh. Okay. De hecho, mi primer hijo estuvo entre los 20 y los 21, sí, a los 24. Para entonces yo ya tomaba cada vez más en las fiestas que se hacían ahí en Coajimalpa, y pues ahí lo típico, ¿no? Que la fiesta de Chimalpa, que la fiesta de Acopilco, luego nos invitaban y yo iba y ya me ponía yo a tomar. Sí, a mí ya no me importaba si mi hijo estaba llorando, si mi hijo decía, mami, tengo frío. Yo inclusive le decía, ay, cállate, no estés llorando, ¿no? Déjame ahorita me voy, ¿no? Ahorita nos vamos, ya vete a dormir, ¿no? Y yo me ponía a tomar. Y a mí me gustaba porque esta persona, el papá de mis hijos, también tomaba. Y ya los dos nos poníamos a tomar, ¿no? Y ya a veces estando pues así en las fiestas, pues nos salíamos y ya luego empezábamos a discutir, ¿no? Y íbamos discutiendo, pero los dos borrachos. Y luego iban mis hijos ahí y pues los dos solitos, ¿no? El grande se tenía que poner a cuidar a su hermanito, ¿no? Ya estando en casa, a veces, como yo siempre he trabajado, hubo un tiempo que yo trabajé por las noches. Y ya en la casa yo ya me ponía a tomar. A veces
en las fiestas que hacíamos luego así en la casa, cuando yo tomaba, ya luego empezaba así, ya cuando veía, híjole, ya no me acordaba y ya terminaba así en la casa, ¿no? Tirada, y me levantaba con esa cruda. ¿Cómo llegué? Y lo primerito es a las mesas que habían quedado de la fiesta y los poquitos que había, me los empezaba a tomar, como para curármela, ¿no? Y otra vez, ya cuando me daba cuenta, ya otra vez ya estaba alcoholizada, ¿no? Empecé a tener muchos problemas ya en la casa, porque yo, desde que llegué, que me junté con su papá de mis hijos, siempre vivimos en su casa, ¿no? Y ya me decían, oye, Magdalena, ¿no te parece que ya estás tomando mucho? Ay, cállense, ¿a ustedes qué les importa? Es mi vida, ¿no? Porque en muchas ocasiones en mi trabajo a mí me decían, es que Magda, tú estás joven, mírate, la vida es para gozarse, ¿no? Yo decía, sí es cierto. Y yo, cuando esos problemas que yo veía, cuando las situaciones de la casa de mis papás, cuando yo los llegaba a ir a visitar, que luego me reclamaban, es que, ¿por qué siempre tú vienes sola, no? Y yo decía, mi papá, ¿no? En los trabajos, cuando tenía problemas, igual, ¿no? Y mis hijos que lloraban, igual lo mismo, que cosas, que los problemas en casa, lo mismo. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo, pues, seguía tomando, ¿no? Yo decía, sí, es cierto. Es más, yo voy a dejar. Y siempre yo creí y siempre me guardé eso en la mente bien grave. No, yo dejo de tomar cuando yo quiera, bien segura, ¿no? Y ahí siempre fue en ambientes de alcohol, siempre. Y ya en los trabajos. ¿Cuándo fue tu peor borrachera o tu subidón de droga? Híjole, las peores fueron ya cuando mis hijos pues ya estaban ya más grandecitos a la edad de la primaria, ¿sí? En la primaria, porque yo ya tomaba en la casa. Yo luego ya en ocasiones cuando yo me levantaba, sí, porque yo trabajaba, ya había trabajado así, empecé a trabajar así por las noches. Yo trabajé siempre como que durante todo ese tiempo yo trabajé en el área de gastronomía, en restaurantes, y no, pues ahí se prestaba, pero súper bien, porque ahí había alcohol, porque ahí había todo, ¿no? Entonces, yo a veces ahí en los trabajos, yo luego empezaba así a tomar, cuando empezaba a entrar a trabajar, y ya como yo tenía el acceso para poder agarrar el alcohol, yo tomaba ahí. Y ya estando tomada, podía trabajar y desenvolverme y tomar. En ocasiones, ya cuando me daba cuenta, ya estaba tirada en los baños del trabajo. Y ya iban y me levantaban, me bañaban y me decían, Magda, ¿qué estás haciendo? Ve nada más, mira, ¿cómo es posible? Y yo no, ya luego a veces ni como que ya ni pensaba, ya ni sabía, yo siempre como que en mi soledad, en mi vacío, y en la casa, cuando ya luego me pedí, o sea, me castigaban, me iba a la casa y empezaba a tomar. Lo más fuerte fue ahí cuando yo ya agarraba una botella y ya empezaba a tomar sola. En ocasiones, en las mañanas, amanecía con mucha tristeza, amargura, soledad, desesperación. ¿Y qué hacía? Agarraba mi botella y yo iba hacia la tienda y la compraba y empezaba a tomar. Lejos de preocuparme por si hacer un desayuno, sí llevaba a los hijos a la escuela, sí los llevaba, ¿no? Y ya me regresaba. Y lejos de preparar un almuerzo, era empezar a tomar, era empezar a beber. Y cuando ya empezaba a tomar y sentía el efecto, ya, se me desaparecía todo. No, me podía poner a hacer mi quehacer y todo. Pero ¿qué pasaba? Otra vez se me bajaba el efecto y yo otra vez volvía a tomar. En ocasiones, muchas veces dejé a mis hijos en la escuela olvidados. Sí. Cuando yo despertaba, yo decía, híjole, no puede ser. Veía el reloj, decía, híjole, no. O ya me estaban tocando y me decían la familia, te hablan Magdalena allá afuera. Y yo me paraba así, apenas si podía, con un mal hacía alcohol, que me lavaba la boca ¿no? Y salía, ¿y qué pasó? Ya era la directora, ya era la maestra, me llevaban a mis hijos. Porque se me olvidaba y me lo decía, señora, ¿cómo es posible que otra vez se le haya olvidado su hijo? Y yo siempre mentía. Es que
puso mal cierta persona, es que me puse mal, es que, híjole, no, me siento muy mal, ¿no? Discúlpeme, ya no va a volver a pasar, ¿no? Y no es cierto, o sea, se volvía a repetir. En el momento que ya la familia y ya luego le hablaban a mi mamá, sí le hablaban. Ya a mi mamá, porque siempre ha vivido en el Estado de México, le hablaban. Y ya yo cuando veía, ya estaba mi mamá y ya estaba mi papá. Magdalena, ¿cómo es posible que hayas dejado a tus hijos? ¿Cómo es posible que estés tomando? Ve nada más. Yo no decía nada, siempre callada, ¿no? Pero ya nada más se iban y yo otra vez y volvía y decía, no, ya me voy a portar bien. Ahora sí, ¿no? No es cierto. Apenitas si me hablaban, otra vez. No, ¿qué crees, Magda? Va a ser el cumpleaños de tal fulana. Y ya. Buscaba las maneras, cómo, y yo me iba otra vez a tomar. Y ya en ocasiones, ya cada vez fue más subiendo mi consumo, que en ocasiones ya me quedaba yo esperando a que abrieran la vinatería. Oye, ¿cuándo crees que tocaste fondo? El fondo yo lo toqué. Yo tuve que llegar a AA, sí, cuando me corrieron de ese trabajo. Y bueno, yo fui a buscar la ayuda ahí, a un inicio lo decía Jóvenes Coajimalpa, porque no me quedaba de otra, porque yo quería recuperar mi trabajo. Y fui, sí, pero en verdad yo no tenía como esa convicción, como esa aceptación de que yo tuviera un problema. Todavía en mí muy segura de que no, ya no me junto con esas personas, cambio de vida, cambio de lugar, ya me encierro y ya me dedico a mis hijos y ya no voy a volver a tomar. No es cierto. Entonces, ¿qué hice? Bueno, fui ahí a AA, sí me invitaron a que fuera esto, lo otro, ¿no? Inclusive, sí estuve así como que yendo 2 que 3 veces a las juntas, pero yo pues como iba alcoholizada ni siquiera prestaba atención, ¿no? Y yo nomás veía así a los compañeros, yo los veía, ay no, qué feos están como muy sucios, ¿no? Porque yo siempre me sentí como muy diferente, ¿no? Porque yo decía, peda, pero yo sí borracha, pero yo sí me baño, borracha, pero yo sí hago de comer, borracha, yo sí hago mi quehacer, ¿no? Entonces, ahí yo nada más estuve, pero en una ocasión, ya estando bien tomada, yo le dije a alguien, Jóvenes Coajimalpa, llévame al grupo, y me llevó, pero yo estaba bien tomada, y ya llegué a la agrupación y me empezaron a dar un té y me dijeron, bueno, ya cuando se me bajó, inclusive yo llegué al grupo y estando así en la sala, empecé a golpear, que yo me quería morir, que yo ya no quería vivir, que la vida, yo ya no quería esa vida que yo llevaba, ¿no? Y me empezaron como que a bajar la borrachera y me habló ahí el compañero, el padrino, que era líder en ese momento, me dijo, oye, ¿no te gustaría ir a una estancia? Mira, va a haber mujeres igual que tú, mira, para que te sientas más en confianza. Y sí me fui. Exactamente, ok, yo ya llegué a la casa, hablé con el papá de mis hijos, hablé con la familia, sí, aunque ellos ya más bien ya no me hablaban, ¿no? Ya me decían, la Chupitos, ¿no? Yo en ocasiones llegué a escuchar cómo hablaban a mis espaldas, me decía, ya Magdalena, no le invites a la fiesta porque ella ya se comporta mal, porque yo empecé a ser agresiva, empecé a hacer cosas que no debería de hacer, ¿sí? Como mujer, empecé a faltar a las normas del hogar, entonces yo fui a la casa, les encargué a mis hijos y dije, me voy. Estuve en la estancia, sí estuve viviendo ahí. Al momento, pues sí, no, yo veía a las compañeras, pero dentro de mí había todavía una ilusión, ¿no? Lo que en el grupo llamamos, o lo que es una reserva. Yo decía, ¿a poco ya no voy a volver a tomar? ¿A poco ya no voy? No, pues ¿qué pasó? El alcohol es mi mundo, el alcohol es mi todo, es mi vida. O sea, yo no concibía la vida sin alcohol. No, yo no, sí me gustaba cómo ya me sentía ahí físicamente, sí, porque pues ya no olía alcohol, porque ya no veía esa mujer así cuando me veía al espejo, esa mujer triste, toda decepcionada de la vida, amargada, llena de soledad, con esa mirada perdida. O sea, ya empezaba a ver una mujer, una Magdalena con
con chispas de alegría de vivir, pero yo no era sincera, yo no hablaba realmente que yo todavía tenía ganas de seguir tomando, que yo no concebía mi vida, que yo no iba a poder vivir una vida. ¿Cómo? ¿No? ¿Qué pasó? ¿No? Porque el alcohol a mí me daba todo eso, ¿no? Y ya yo decía, no, y me salí porque entonces, y me dijeron, Magdalena, tienes que venir a tus juntas, tienes que venir. Ay, sí. Yo creí que ya con lo poco que sabía, yo ya le robé el secreto a AA. Yo sí, voy a poder vivir una vida diferente. No es cierto, porque nuevamente otra vez volví a lo mismo, los problemas, las situaciones, todo otra vez. Y llegó un momento en que yo, cuando me di cuenta, ya estaba tomando otra vez. De ahí yo empecé otra vez. 3 años fueron los que realmente empecé a tomar. Y yo me di cuenta ahí que esa obsesión se despertó al doble. Si al principio fueron alcoholes de marca, ahí yo ya empecé a tener como una temblorina. Y yo obvio, en la casa totalmente perdieron la confianza en mí, ya no había dinero, ya no había nada en los trabajos, me decían, no, es que usted no puede trabajar, vea cómo está. Y ya yo me di cuenta que comprando alcohol barato me salía mejor, ¿sí? Como que había más, no me costaba mucho, en ocasiones ahí como yo viera, agarrándome el dinero de mis hijos, de sus zapatitos, de la comida, y yo iba a comprar alcohol barato, y empecé a tomar, hasta que empiezo a probar el alcohol de 96, alcohol industrial. Y en ocasiones ya no era, sí tenía el refresco, ya me lo tomaba solo. Sí. En muchas ocasiones yo me quedé tirada en la casa sin recordar. Ahora sí, ya no recordaba. Ese hijito que el más grande, él fue el que vivió todo mi alcoholismo. Él luego le pedía así a la vecina, al vecino, que fuera a recogerme del baño, porque yo ya no recordaba. Ya tenía alcohol guardado aquí, en el cuarto, en la estufa, donde quiera. Ya había así como que las botellas. Llegó un momento en que en una parte de atrás de la casa el señor limpió y encontró varias botellas, llenaron varios costales, porque yo ya tomaba ese alcohol bien barato y lo aventaba, ¿no? Y para mí estar dentro de un cuarto abrazando una botella, diciéndole, tú sí me entiendes, tú sí me comprendes. Y ahí fue donde yo ya tuve intentos de suicidio. Me quise matar. En una ocasión agarré delante de mi hijo el mayor, corté un vaso y me empecé a cortar las venas. Ya estando muy tomada, yo le decía que ellas eran los culpables, ¿sí? Yo los golpeaba, ya estando tomada los golpeaba, les aventaba los trastes, les gritoneaba, y yo veía así a mis hijitos cuando todavía podía así como tener visión, que no estaba tan alcoholizada, los veía en la esquina así arrinconaditos, y mi hijo el más grande me escribía así luego cartitas y me decía, mamá, yo me porto bien en la escuela, pero ya no quiero que tomes, ya no quiero verte así. Yo decía, ay, este chamaco, ¿no? Sí, como que al momento yo decía, ¿por qué no puedo? Yo, estando ya alcoholizada, empecé a tener lo que le llaman delirios de persecución. Cuando yo ya tomaba, luego ya no recordaba, y yo ya me veía sentada en una banca, pero así como de un panteón, o de una banca de un jardín, de un parque, y yo veía hacia la gente, cómo veía, cómo reían, cómo eran felices, y yo decía, yo quiero estar así, ¿no? ¿Por qué no puedo? Y eso ocasionaba en mí mucha soledad, mucha tristeza. Las noches yo las veía tristes, negras, y es muy horrible estar en una cama sin poder dormir. Si no sabía si quería reír, si quería llorar, si quería comer. Estar en esa situación donde en ese hogar
efectivamente, ¿no? Lo que se respiraba era tristeza, melancolía. Lo mismo que yo había vivido en esa niñez, cuando veía a mi papá, cómo se veía la situación, otra vez se repetía, ¿no? Otra vez yo estaba viviendo lo mismo, pero ahora yo siendo la mamá, y cuando veía así a mis hijitos, yo les prometía, ya no voy a tomar. Te juro que ya no voy a tomar, perdóname. Pero nada más tenía el alcohol otra vez, hacia la vista, y ya había algo que en mi mente me decía, tómate una. Había una Magdalena que dentro de mí me decía, tómate una, con una vas a estar bien, con una. Y esa una, híjole, ya eran 2, ya eran 3, ya. Y ya en el trabajo, estuve haciendo un trabajo donde ya empezaba yo a consumir medicamentos, ¿sí? Yo me daba cuenta que el consumir medicamentos con alcohol me daba un efecto muy diferente, ¿sí? Que me gustaba. Y luego, ya estando bien tomada, yo quería como algo más emocionante. Y sí, en 2 que 3 ocasiones agarré el tiner y empecé así como a quererlo inhalar, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo escuchaba lo que mi hermano decía. Entre mi hermano siguió su drogadicción, y cuando él decía que veía los colores y que veía no sé qué y que se sentía muy qué, y yo decía, pues yo quiero vivir eso, ¿no? O sea, si eso me va a ayudar, adelante, ¿no? Pero no lo hice así tal como lo que es, no, porque yo ya luego como que no me llamó mucho, ¿no? Pero el estar así ya en ocasiones, quedarme tirada en los trabajos, fue en durante ese tiempo, ese lapso, ¿no? Ya amanecía y tomaba. Y llega un momento en esa ocasión que el papá de mis hijos me dijo, mira Magdalena, yo te amo, eres la mamá de mis hijos, pero yo ya no puedo vivir contigo. O sea, yo ya no puedo estar con una mujer así, no. Sí me dolía mucho a veces lo que él me decía, ¿no? Porque pues siempre me criticaba, siempre eran los problemas, ¿no? Pero más eran mi vacío, mi soledad, mi decepción de la vida, que todo lo que yo había anhelado, todo lo que yo había querido, nada se me había realizado. ¿Sí? Oye, ¿y te quedaste con tus hijos o se los llevó? Cuando yo toco fondo, ya en esa última borrachera, yo trabajaba en unos laboratorios y me levantaron una demanda porque yo ahí combiné medicamentos con alcohol y yo quería seguir tomando, y yo fui con un grupo de personas ahí que total, bueno, yo fumé marihuana, sí. Ahí fue donde yo tuve unos deliriums tremens, pero horrible, que yo vi un diablo, yo vi como, no, o sea, yo ahí provoqué, armé totalmente, híjole, fue un desastre, me caí de un edificio como de 3 pisos, me abrí la cabeza, ofendí a la gente ahí en esos laboratorios que llegó la ambulancia, llegó la policía, me levantaron una demanda, y cuando yo despierto estoy en una cama de un hospital. Me habían llevado por ¿cómo se llama? Una caída, porque me abrí la cabeza, ahí en Lomas Verdes me llevaron, y el doctor, me acuerdo cuando yo despierto, ¿dónde estoy? Con una cruda, ya no recordaba cómo había llegado, inclusive hay cosas que ahí en esa última yo no recuerdo bien, y me dijo, ¿cómo te llamas? Bueno, y ya le dije yo, todavía queriendo mentir, ¿no? Es que te das cuenta que estás mal, tienes un problema con tu manera de beber. Y yo le dije, no. ¿Cómo no? ¿Tienes hijos? Sí. Ya me empezó a decir, si en verdad los quieres, busca un grupo de ayuda, ¿no? Yo ya salí de ahí, bueno, le hablé al papá de mis hijos, y el hecho es de que ya fue por mí, ¿no? Yo todavía regresé, me mandaron a traer en esos laboratorios, me levantaron una demanda y quedó totalmente prohibida que yo fuera ahí en ese trabajo. Yo cuando fui a recoger mis cosas me custodiaron como una delincuente y me dijeron, mira, ahí va la borracha, ahí va la drogadicta, ahí va la fácil, ¿no? Sí, eso me dolió muchísimo, y yo salí de ahí y yo me quería aventar en un puente.
había un puente. Yo, sinceramente, ahí fue cuando yo le dije a Dios, Dios mío, ayúdame, si soy una enferma alcohólica. Yo me acuerdo que vi hacia el cielo y sentí todo lo caliente del sol, y mis lágrimas salieron como de mi corazón, de mi ser, y yo le dije, y aún así, pero yo todavía quería tomar como para olvidar todo eso. Me acuerdo que sí, yo hablé al papá de mis hijos, le dije, es que quiero una copa, quiero un alcohol, bien desesperada. Yo ya no me aventé ahí en ese puente y me fui para la casa. Ya no trabajé ahí, bueno, obvio, durante ese tiempo ya no trabajé, me dedicaba a mis hijos. Pero sinceramente, yo así estuve 9 meses. Ya no volví a beber, ya no. Pero mi vida era un infierno. Yo vivía en una situación de neurosis, de enojos, de pleitos, de desolación. No bebiste y nunca asististe a un grupo. Ahí es a donde viene. Ahí viene la parte, ajá. O sea, yo ya no bebí de esa última borrachera, ya no bebí, o sea, ya no volví a consumir, ya no volví a tomar. Y sí venía a mi mente la agrupación y venía, no, pero yo no soy una enferma alcohólica, ¿no? O sea, sí voy a poder. ¿Y qué pasó durante esos 9 meses? Mi vida fue un infierno. Fue donde yo me sentía como una leona en una jaula. Todo me molestaba. Si la mosca, si la vecina, si el dinero, si el trabajo, si los niños, todo. Yo no... O sea, no, era mi vida horrible. Y en mi mente es una copa, no, pero ya te diste cuenta que no puedes, ya viste lo que pasó esa última vez. Y me hablaban las amistades, no, y siempre mentía, es que no puedo, es que estoy mala, es que estoy enferma, ¿no? Y sí, aunque ya me habían operado, porque sí, tuve una pancreatitis hemorrágica y aún así eso no me importó, ¿no? Entonces yo ya no bebía. Fue cuando yo seguía viviendo ahí en Coajimalpa, y en esa ocasión yo vi un spot que decía, el Grupo Jóvenes Coajimalpa los invita, ¿no?, a su aniversario. Y yo cuando vi eso decía yo, no, yo quiero ir ahí, ¿no? Yo quiero estar ahí, ¿no? El papá de mis hijos me decía, es que tú no eres una enferma alcohólica, tú puedes sola, ¿cómo es posible que no puedas? Sí, y yo me acuerdo que ellos... pues seguía, y como yo seguía viviendo en esa casa, seguía el ambiente, ¿no?, del alcohol, y a veces como con ganas de echarme una, yo mejor me iba y me encerraba, y mejor me enfocaba en otra cosa. Fue cuando en ese aniversario yo fui y vi a mis compañeros sentados bien alegres, bien felices, y yo me quedé hasta atrás y yo dije, ay, cómo yo quisiera vivir eso, ¿no? Y yo me regresé para mi casa. No aguanté el ver a mis compañeros, no aguanté a verlos cómo reían, cómo hablaban, y yo me fui. Yo llevaba esa soledad, ese vacío, esa decepción, esa frustración de no. Yo muchas veces estando en el grupo dije, yo sí quiero cambiar, yo sí quiero una vida diferente, y me regresé. Pero al siguiente día toqué la puerta de Jóvenes Coajimalpa y les dije, y ya me abran, me dicen, ¿quién eres? Soy Magdalena, ¿vienes por información? Y yo les dije, no, yo ya había estado, pásate. Y yo dije, híjole, me van a recibir de una manera diferente, ¿no? Pero el simple hecho ya de pasarme y sentarme en la sala y empezar a escuchar la junta, yo eso sí lo recuerdo perfectamente así. Yo cuando salí esa mañana, yo pasé, porque ya mis hijos estaban mis hijos en la primaria, bueno, ya casi estaban por terminar, bueno, todavía en la escuela. Yo pasé, yo iba y dejé a mis hijos a la escuela y me fui al grupo. Escuché mi junta, los compañeros de estancia que estaban ahí me dijeron, Magdalena, no pasa nada, llegaste, lo importante es que llegaste, ¿no? Y sí, me invitaron, ¿quieres pasar a tribuna? ¿Quieres adelante, no? Pero el simple hecho nada más de que me dieron ahí como que otra vez su confianza, como que el que no me sentí sola, me gustó. Esa ocasión yo salí con un objetivo diferente.
Y yo dije, híjole, pero ¿cómo le voy a decir a él, no? Porque él me decía que no, que yo no tenía problemas, yo tenía mucho miedo. Y yo empecé a mentir, o sea, empecé a decir que yo me iba a vender tope y no es cierto, yo me iba a las juntas de AA. Y empecé a tener... ¿No te dejaba ir a las juntas? No, no me dejaba. Él me decía que no, que porque yo iba a regresar otra vez a la agrupación, que yo no tenía problemas, que yo sí podía sola, que eso era para los mugrosos, para los teporochos, yo no. Dice, ay, tú, ¿qué se me hace que tú nada más vas allá porque vas a ir a loquear, porque has de andar con alguno de ellos, ¿no? Y yo sí estuve algunos meses yendo por las mañanas, pero ya llegó el momento en que ya se me sugirió, tienes que venir a tus juntas por la tarde, Magdalena, ¿no? ¿Para qué? Pues para que escuches más las experiencias. Yo tenía mucho miedo, yo le tenía mucho temor a él, ¿cómo le voy a decir? Y llegó un momento en que yo dije, no, es que yo no quiero volver a beber, yo ya no quiero vivir esa vida, yo ya no quiero sentirme así, ¿no? Y me armé de mucho valor y que le dijo. Y fue cuando yo empecé a asistir a mis juntas y empecé a tener muchos problemas con él. Pero él seguía bebiendo, él seguía tomando, él seguía, el alcohol, el ambiente en su casa era lo mismo. 9 meses antes tú ya habías dejado de tomar. Sí. Y sufrías, neurosis, ajá, angustia, tristeza, todo. Todo. Y después de ahí para el Real, ¿qué te pasó? O sea, ¿cambió tu vida? Totalmente empezó a cambiar, porque como yo ya empecé a asistir al grupo, obvio, yo empezaba ya a trabajar mis situaciones que yo traía, yo ya empezaba, ¿no?, a hacerlo en el grupo, ya empezaba a hablar, a veces en ocasiones pues sí se me antojaba el alcohol, porque ¿Te pues tranquilizaste? Ahí empecé a vivir ya más tranquila, ya no me sentía tan sola, ya empezaba como a encontrarle un objetivo más bien a mi vida. Ya podía tener un poco más de paciencia, de tolerancia para con mis hijos. Ya me sentaba yo con ellos a hacer su tarea. Ya les decía, miren, ven, ya les hice de comer esto. ¿Cómo ves? Ándale, mijo, ¿no? Ay, mami, sí. Y ya... como que ya empezaba a vivir de una manera diferente, como que ya había un poco ya de alegría, sí, aún así aunque tenía yo los problemas, pero ya había algo, ¿no? Y yo, más todavía... De ahí para el Real, te seguiste en el grupo. En el grupo, exactamente. Fue donde yo ya le dije a él, ¿sabes qué? Para mí, lo importante es el grupo. Ya empecé a asistir más con regularidad. Mi sugerencia fue esa. Magdalena, diario, te agarras una guardia. Tú ahorita, si tú en verdad quieres una transformación de vida, ¿qué tienes que hacer? Meterte de lleno, ¿no? Porque yo, lógico, yo como que quería bien rápido las cosas, o a veces yo me justificaba, es que ¿cómo le voy a hacer con mis hijos? Es que yo tengo que cuidarlos. Cuando pues yo muchas veces yo los dejé solitos y nunca los cuidé. Cuando yo muchas veces no fui responsable en el trabajo y yo decía, es que ya quiero ser responsable. No es cierto. A veces porque me daba miedo, a veces porque yo quería como que las cosas rápido y como no se me daban, pues yo me justificaba de esa manera. Fue ahí cuando yo, estando ahí en el grupo, tenía yo problemas con él tomaba, él seguía tomando. Ya era un matrimonio disfuncional. Ya había muchos problemas, nos peleábamos delante de los niños, porque pues yo ya estaba en el grupo, yo tenía que ir al grupo, pues yo tenía que estar en mi recuperación, ¿sí? Porque a mí se me seguía antojando así, yo pues tenía problemas y ya quería un trago, ¿no? Me sentía sola y ya quería, ¿no? Yo decía, no, Magdalena, no. Entonces, pues yo tenía que estar en el grupo. Yo me daba cuenta que estando en el grupo, yo pasaba a tribuna y encontraba así como un desfogue y ya me sentía tranquila y ya me iba a la casa, ¿no? Fue cuando él me dijo, ¿sabes qué, Magdalena? Ya empezamos a tener problemas y yo decidí en ese momento. Yo dije, mi vida o ellos, ¿qué hago? Yo tenía mucho miedo, sinceramente.
Yo no vivía mi vida como sin esta persona. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo me voy a mantener? Y fue cuando yo me armé de valor, obvio, lo que se me sugiere, lo que tuve que hacer. Y yo busqué medios como para poder solucionar ese matrimonio, pero no se pudo, porque era una persona que tomaba, era una persona que me insultaba, era una persona que de una loca no me bajaba. Sí, era una persona a la cual pues yo no tenía un apoyo, o sea, no, siempre yo dependí como que de él, ¿no? Entonces yo en esos momentos, yo sí tomé una decisión y me separé, y fue cuando él me dijo: te vas, pero te vas sola, no te vas con los niños. Y él se quedó con mis hijos. Yo dije: Dios mío, ¿qué voy a hacer? Yo quiero a mis hijos. Y algo que yo en el grupo yo ya había aprendido a través de la sugerencia, a través de mi padrino, que era lo cual pues yo platicaba con él y yo le decía: ¿cómo voy a hacerle? ¿Qué tal esto, lo otro? Me decía: no pasa nada, Magdalena, todo se va a solucionar. Y me separé. Pero hubo algo que a través él se quedó con los niños en esa casa, su familia totalmente me dio la espalda. Siempre me dijeron que yo abandoné a mis hijos, ¿sí? Por Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Eso fue lo que ellos me dijeron. Y yo pues dije: no, mis hijos, pero ¿para qué? ¿Cómo le voy a hacer? Entonces yo me fleté a mi recuperación, empecé a hacer lo que tenía que hacer. Obvio, no dejé totalmente a mis hijos. Yo me organizaba y yo iba a verlos, porque ellos se fueron al estado con el papá. Y yo iba, me organizaba, los iba a ver, platicaba con ellos. Obvio, no estaba al diario con ellos, pero sí los iba a ver. Les hablaba por teléfono, ellos me platicaban sus cosas. Y hasta que llega un momento, ya pasa unos años, y me habla mi hijo y me dijo: mamá, ¿puedo vivir contigo? Yo ya para entonces, pues yo me separé, empecé a vivir, yo empecé sí, trabajé, rentaba mi casita y yo iba al grupo, trabajaba, estaba en mi casa, iba a ver a mis hijos y yo seguía en el grupo haciendo lo que tenía que hacer, ¿no? Mi servicio, todo. Y fue que mi hijo regresó. Yo me quedé bien contenta porque mi hijo regresó, porque empezó a ver, me dijo: ma, es que yo veo que tú has cambiado, tú ya no tomas, yo te veo diferente, mamá. Y ya luego dije: ¿puedo vivir? Claro, mi hijo, esta es tu casa, claro que sí. A mí no me importó si yo pudiera salir adelante, que esto, lo otro. Me dio muchísimo gusto que mi hijo regresara. Y luego al poco tiempo regresa mi otro hijo. Ya mis 2 hijos estaban conmigo. Él, sí tuve muchos problemas con él. Él me iba a demandar, que porque ya yo le había quitado a sus hijos, me los puso en mi contra, dijo que yo prefería más a mi grupo que a mis hijos, y aunque yo estaba con mis hijos, yo seguía estando pues en el grupo, seguía en servicio, y mis hijos estuvieron viviendo ahí conmigo, ¿sí? Oye, ¿qué has aprendido sobre este proceso que llevas ya dentro de la agrupación? Híjole, ¿qué he aprendido? Que efectivamente sí se puede vivir una vida digna, sin alcohol y sin drogas. Que cómo se transforma la enferma alcohólica como yo, cuando realmente se acepta y se da uno cuenta que pues sí, no está uno sola, que existe Alcohólicos Anónimos y que no es para aquellas personas que están viviendo en la calle, que el simple hecho nada más, que no pueden controlar esa manera de beber, que son incapaces como yo lo fui, que no pudieron. O sea, hoy he aprendido que realmente fue lo mejor que pude haber hecho. Cuando yo ya han pasado estos años, gracias a Dios, yo ya voy a cumplir 25 años de no he vuelto a consumir alcohol, sí. Y que cuando yo tuve que hacer esa reparación de daños a través del programa con mis hijos me dijo mi hijo: mamá, fue lo mejor que pudiste haber hecho en haber estado, quedarte. Yo sé que te fuiste, estuviste en un inicio, estuviste en el servicio y nos dejaste, pero ahora lo entiendo, mamá. ¿Por qué lo tuviste que hacer? Porque tenías un problema, ¿sí? Que cómo esas relaciones interpersonales de esos hijos se modificaron, cómo mi vida hoy se ha transformado, ¿sí?
hasta la fecha el papá de mis hijos sigue tomando y que gracias a Alcohólicos Anónimos hoy soy una mujer con dignidad, ¿sí? Que valgo mucho, que hoy exactamente no necesito de una copa como para poder tener el valor, para poder estar en una fiesta, ¿sí? Para poder acercarme a mis hijos, decirles te amo, te quiero, que hoy sé que la vida que llevé con mis papás, pues sí, mi papá tuvo sus problemas, es un enfermo, mi mamá también, pero yo hoy que veo digo, pues eso fue lo que pasó en mi vida, ¿sí? Y que gracias a Dios fue lo mejor que pude haber encontrado dentro de Alcohólicos Anónimos. Hoy sinceramente a mí no me avergüenza que sepan que soy una enferma alcohólica. Más vergüenza para mí sería que me siguieran viendo cómo me quedaba tirada, cómo me veían, cómo me levantaban, porque sí me quedé tirada muchas veces en la casa, vomitada, sí, toda en condiciones así, es más, hasta orinada, sí, sin recordar cómo había yo, qué había hecho. ¿Con tu sobriedad ha cambiado tu vida? Claro que sí, bastante. Hoy he podido enfrentar muchas de las cosas de la vida que ha pasado, situaciones, problemas, ¿sí? Hoy les hago frente. Hoy no recurro al alcohol como lo hacía. Hoy lo enfrento. Gracias al programa de AA que hoy me ha dado las armas. Porque los problemas de la vida siguen. Porque las situaciones siguen. ¿Sí? Pero hoy yo ya recuerdo toda esa situación que viví desde niña y ya no me atormenta como me atormentaba. Ya, yo digo, no hay una escuela para papás. Hoy amo y quiero mucho a mi papá, a mi mamá, a mis hijos. Fue lo mejor que pudo haberme dado la vida, de tener esos hijos. Hoy mis hijos están grandes, ya son hombres, ya están casados. ¿Sigues independiente? Sí, gracias a Dios sigo. Hoy no dependo, ¿sí?, de una persona para poder salir adelante. Hoy realmente quien yo dependo, porque hoy esa es mi convicción. Yo he aprendido en Alcohólicos Anónimos que esto no es religioso, ¿sí?, pero que yo puedo creer en algo como yo conciba, como yo lo crea, y para mí es Dios, ¿sí? Entonces hoy Dios está conmigo, ¿sí? Hoy realmente ese vacío que yo llegué sintiendo cuando llegué a AA, hoy lo he llenado con los principios que me ha dado Dios a través de Alcohólicos Anónimos. La vida es maravillosa y hoy me agrada cómo la llevo, sí, hoy yo sigo asistiendo a mi grupo, sigo haciendo servicio, sigo ahí dentro. Oye, sí. ¿Qué mensaje le darías a alguien que tenga un problema similar al tuyo? ¿Qué mensaje? Que no lo duden. Que aunque a veces uno llega a creer, o sea, llega uno a sentir incrédula, ¿a poco sí, no? Como fue en su momento que yo creía, cuando yo veía a mis compañeros de mayor tiempo, yo los llegué a criticar, ¿no? Yo decía, ay, son como bien exagerados, ¿no? Pero no es cierto, en el fondo era la envidia, porque yo quería vivir en eso, ¿no? Entonces, cuando yo a través ya de empezar a quedarme dentro de AA y empezar a transformar mi vida, digo, híjole, fue lo mejor, ¿no? Y sí es cierto. Entonces yo le puedo decir, no sé, hoy, si hay alguna persona, ya sea hombre, mujer, porque la enfermedad del alcoholismo no respeta edad ni sexo, ni posición social, ¿no? Que no lo duden, que no crean que esto es como el afán de decir, ay, es que eso es mentira. No es cierto, no es cierto. Esto no es mentira, esta es una realidad. La enfermedad sí es una realidad, pero también es una realidad que se modifica la vida, que se transforma. Que no lo duden, que vayan. Esto no es motivo de vergüenza. No. ¿Qué obstáculo crees que tenga una mujer? Una mujer, sí puede tener obstáculos como, porque es más fácil ver a un hombre
verlo tomar en la calle, que ande allá en la bola de amigos, como a mí me tocó en mi experiencia, que cuando yo llegué a AA, cómo me criticó la familia, cómo me dijeron, ay, ¿cómo qué te pasa? ¿Qué estás yendo con esa bola de ex borrachos, no? Dice, porque decían que yo me iba de loca, y es más difícil para una mujer porque creen que uno va ahí como de loca, que porque como los hombres sí pueden andar, ¿no?, tomando, y las mujeres no, sí. Entonces ahí como que viene el obstáculo, ¿no?, de que sean juzgadas, ¿no? Y yo me di cuenta que aunque me dijeran, yo decía, no, yo sí quiero cambiar, y no me importa que me digan, porque no lo estoy haciendo, porque en verdad no estaba de loca, lo único que yo estaba haciendo pues era ir al grupo, ¿no? Entonces puede haber ese obstáculo la mujer, pues yo les digo que no pasa nada. Yo mucho tiempo dentro de AA, ahí en mi grupo Jóvenes Coajimalpa, yo viví un proceso, estar sola como mujer, sí, estaba sola. Y físicamente, ¿no? Y a pesar de que yo había puros compañeros, algo que a mí me gustó y que a pesar de eso, mis compañeros siempre han sido muy respetuosos, ¿no? Siempre me motivaron, siempre me apoyaron, y aún así yo decía, no, pues yo sí quiero cambiar, yo sí quiero obtener esa vida, ¿no? Entonces, hay ese respeto, hay esa confianza, hay más que nada ese apoyo. Entonces no pasa nada. Yo le puedo decir a aquella mujer que no lo dude, sí, que adelante, se dé la oportunidad, que no deseche lo que no conoce, sí, que se dé esa oportunidad, y claro que sí se puede. Y ese es un obstáculo que luego llega a poder vivir una compañera o una mujer alcohólica dentro de los grupos, porque hay más hombres que mujeres. Y luego a veces, ¿qué pasa? Pero cuando uno va con esa firme idea, ¿no?, convicción de querer cambiar, aún así le digan lo que le digan, como fue en mi caso, yo permanecí ahí. Oye, ¿qué significa estar contando esta historia hoy? ¿Qué significa? Para mí significa mucho. Para mí significa la transmisión del mensaje. Pasarle esto a la gente que me esté escuchando, que el poder decirles en mi experiencia de que sí hay una solución, de que sí hay un camino a una vida plena, diferente, sin la necesidad de consumir alcohol, medicamentos, drogas, ¿sí? Que hoy yo he cambiado esas sustancias, tanto sólidas, líquidas, llámese como se llame, por una vida digna, por un respeto como mujer, como ser humano, ¿sí? Entonces, para mí esto es con un gran valor el que le doy y el que le comparto hoy a estas personas mi vida, que no es la verdad, no es ni con el afán de la vergüenza, ni con el afán del convencimiento, simplemente es mi experiencia propia a la cual yo viví en esa actividad alcohólica y la cual hoy vivo, sí, hoy vivo de una manera diferente. Tengo mis hijos, o sea, bueno, de ello tengo mi familia, sí, no tengo ya una pareja, pero tengo a mi grupo, tengo a Dios, tengo a mis padres, tengo a mis hermanos. Entonces soy un mensaje de vida. Esto es un mensaje de vida, sí. Y que fue lo mejor que pude haber hecho y que hoy me siento muy contenta y muy plena. Sí tengo las situaciones de la vida, sí tengo mis problemas, pero gracias a Alcohólicos Anónimos que hoy puedo darle un sentido a mi vida, un sentido. Oye, por decir, si pudieras hablarle a tu yo del pasado, a esa niña, a esa adolescente, ¿qué consejo le darías? ¿Qué consejo le darías a Magdalenita? Que la verdad, pues no está sola, ¿sí? Que pues le tocó vivir esa vida, ¿no? Le tocó vivir esa vida, sí, de esa niñez, ¿no? Pero que hoy a pesar ya no es una niña, ¿no? Pero hoy es una mujer a la cual, pues hoy puede vivir una vida de otra manera, ¿no? Y que si ella esté recordando esa
niñez o eso, pues ¿qué va a hacer? Lo único que se va a seguir amargando su vida. Entonces, pues que no, así fue, así le tocó vivir esa vida. Inclusive yo se lo he dicho a Magdalena, sí, Magdalena, pues te tocó, pero bueno, hoy ya no puedes estar viviendo del pasado, ¿sí? Es hoy, ok, ya hoy vives de una manera diferente y pues sí, hoy tú puedes darte ese amor, ¿no? Y yo a veces sí lo hago, me abrazo, vente mi Magdalenita, véngase, te quiero, te amo, no estás sola, estoy yo aquí contigo, ven, vamos a caminar juntas, ¿no? Y cuando yo le digo eso a Magdalena, ay, hasta me veo como de una manera diferente y digo, pues sí, ¿no? Porque me di cuenta que el vivir del pasado me convirtió en una mujer amargada, miedosa, insegura, ¿sí? El estar recordando eso, sí, me dañó mi alma, mi espíritu. Yo lo digo así, me lo mató, ¿no? Y hoy no, hoy digo no, ya fue lo que me tocó vivir en la vida y adelante. Y gracias a eso, en serio, yo ya sí lo digo, qué bueno que me tocó vivir eso, porque gracias a eso pude modificar hoy mi vida. Gracias a eso, ¿sí? Porque yo creo que si no me doliera eso, no me hubiese dolido, yo creo que a lo mejor no hubiera cambiado. Y gracias, qué bueno que me tocó vivir esa vida, qué bueno que me tocó, porque solamente así yo creo, ¿no? Entonces, yo digo, o sea, eso es lo que a Magdalena le digo y que digo que no está sola, ¿no? Y que adelante puede salir en la vida, ¿sí? Y qué mejor que verla envejecer, pero con ese sentido a su vida, con esa tranquilidad interna que siempre buscó, porque eso fue lo que buscó Magdalena, vivir una tranquilidad y que hoy la vive. Hoy vivo tranquila esa vida, ¿sí? Y agradecida con un Dios, agradecida con Alcohólicos Anónimos por lo que hoy me ha dado. Y hoy me ha dado muchísimas cosas. No me ha dado en cuestiones de economías, o sea, riquezas, pero me ha dado la riqueza más grande, que es mi tranquilidad interna, que lo que yo siempre busqué y que ya al final de mi alcoholismo ya no lo llenaba, ni con alcohol, ni con drogas, ni con dependencias, ni con sexo, ni con nada. ¿Dónde vine a llenar ese vacío? En Alcohólicos Anónimos, a través de los principios espirituales que hoy he aprendido ahí. Pues muchas gracias, Magdalena. Ya terminó la entrevista. Esperemos en otra ocasión también que nos regales un tema, ¿sí? Sobre todo claro, de la mujer, que pues yo considero que hace mucha falta, ¿sí? Y más adelante nos ponemos en comunicación. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias.